Muy buenas tardes, esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de las carnes, especialmente de las carnes rojas, pero luego vamos a ir siguiendo este camino de las carnes para que nuestra invitada Litzy Porras nos dé las recomendaciones correspondientes. Si tú tienes preguntas, si quieres contarnos también si estás a favor o no, o si incluyes en tu dieta alimentaria el tema de las carnes, puedes marcar el 212-4024, también escribirnos a nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital. Justo el viernes pasado hablábamos con gente vegana, vegetariana, ¿verdad? Que nos decía que no pasa nada si uno en realidad excluye a las carnes rojas y que incluso hay otros alimentos que pueden sustituirla. ¿Qué piensa al respecto nuestra invitada Litzy Porras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por la invitación, primeramente. Gracias por venir. Bueno, es cierto, ¿no? Hay que respetar definitivamente. Yo creo que ser vegano básicamente es todo un estilo de vida. Así también, ¿no? Entonces, mientras la población realmente lleve un estilo de vida saludable, cuando deciden ser vegetarianos y a la par busquen asesoría médica, profesional, de un nutricionista y un médico, pues yo creo que no van a tener mayor problema de salud. Definitivamente la carne roja brinda nutrientes esenciales, lo que llamamos aminoácidos esenciales, importantísimos realmente para el crecimiento de tejido, para evitar infecciones, me dejo entender. Entonces, generalmente en los pacientes vegetarianos la dieta puede estar deficiente en ciertos nutrientes, por ejemplo, como el complejo B o el B12. Entonces, siempre recomendamos a los pacientes básicamente vegetarianos o a quien tiende a tomar esa decisión, básicamente, tener suplementos de esta fuente, ¿no? Y sí es cierto, podemos hacer ciertas combinaciones para poder obtener proteínas, digamos, más completas, ¿no? De las fuentes vegetales. Generalmente lo que hacemos es mezclar una fuente de origen vegetal, por ejemplo, que puede ser una menestra, ¿no? Y completarlo con un cereal, ¿no? Para que la cantidad de aminoácidos sea completa y, digamos, pueda beneficiarse en este sentido de todas las proteínas que realmente necesita el organismo, ¿no? Es totalmente respetable. Ahora, pero tú recomendarías si una persona te dice, doctora, ¿sabe qué? Quiero eliminar las carnes de mi dieta. ¿Qué le responderías? Bueno, básicamente hay que evaluar la situación. Realmente no puedo darte una respuesta va a depender del caso. Va a depender del caso, ¿no? Pero podría darse. Podría darse, ¿no? Hay pacientes que llegan definitivamente a consultoría y te lo piden, ¿no? Porque, como te digo, es todo un estilo de vida, ¿no? No solamente por el hecho de dejar de comer carne, ¿no? Ahora, sino y también el miedo en realidad con el pasar del tiempo en realidad es con el tema del procesamiento, ¿no? Que así como se habla de la leche, que ya no es la leche de otras épocas, se habla de la carne que también pasa por muchos procesos que al final no es tan beneficiosa como se dice. ¿Qué nos puedes decir? Realmente es un mito, te voy a decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente hoy en día, y podemos revisar diferentes estudios realmente, que nos brindan básicamente, es más, o sea, si uno busca en la Asociación Americana del Corazón o busca dentro de digamos, los establecimientos de la frecuencia de consumo, realmente la carne roja está incluida dentro de una dieta balanceada, variada. Acá es donde tenemos que hacer hincapié, una dieta balanceada, variada y con calidad. Claro, porque a quienes les prohíben las carnes rojas también, porque llega un punto que tienen mucho consumo de estas, Claro, ¿no? lo que sucede es que en sí, como digo, a veces no es el mismo producto, ¿no? Sino es la manera en cómo lo preparas, cómo lo combinas, cómo lo cocinas. Entonces, comer, digamos, un filete de carne roja, por ejemplo, en tu estado gestacional, te va a brindar muchos beneficios, ¿no? Hay que programar la frecuencia, por ejemplo, de consumo, e igual en los infantes, en los niños. También recordemos algo muy, muy importante. Tenemos una población con un nivel de anemia alto. Entonces, digamos, la carne roja es una de las fuentes principales que nos brinda hierro, ¿no? Un nutriente que es muy importante, indispensable realmente, para el crecimiento, para evitar deterioro cognitivo y básicamente en los primeros años de vida. Entonces, a ver, ya que estamos en los primeros años de vida, vamos a ir paso a paso. Si tienes, no olvides participar. Si quieres preguntarle algo a Litzy Porras, nutricionista, marcas el 212-4024. Nos escribes también a nuestras cuentas en redes, Facebook y Twitter de Capital. A ver, en los infantes, ¿a partir de qué edad
¿Y qué tipo de carnes pueden consumir los más pequeños? Lo que recomendamos generalmente, recordemos que la alimentación va a comenzar en los infantes a partir de los 6 meses, ¿no? Y obviamente lactancia materna y empezar con pequeños grupos de alimentos, ¿no? Lo que recomendamos realmente es a partir del 6º mes que puedan incluir las vísceras, ¿no? Que es una fuente de hierro, y quizás a partir del 7º o 8º mes, dependiendo del infante, ya incluyamos una carne roja tranquilamente, ¿no? Que puede ser un buen filete sin grasa, básicamente, que lo podamos procesar en casa, especialmente para evitar contaminación cruzada y que tenga alto índice de grasa. Y listo, incluirlo dentro de la alimentación de los infantes puede ser 1 a 2 veces a la semana, por ejemplo, de carne roja, otras 2 veces a la semana de vísceras, que puede ser hígado de pollo, que puede ser sangrecita, por ejemplo, ¿no? Y ir por las carnes blancas quizás con frecuencia, digamos, menor en ese sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que la leche materna lo que ha hecho en los primeros meses es básicamente darle el hierro necesario. Entonces, no es que nuestra leche materna ya no tenga la misma calidad, simplemente empieza un proceso de crecimiento normal y el niño tiene que empezar a alimentarse, a comer. Entonces, los nutrientes van a complementarse de la alimentación, básicamente, ¿no? Entonces, podemos incluirlo tranquilamente, con toda confianza. Realmente, como te digo, a partir del 6º mes, lo que se llama vísceras y sangrecita, que es el top, digamos, en hierro, fundamentalmente. O sea, hígado, nos mencionaste. Hígado de pollo, sangrecita, bofe. El anticucho, que a muchos les gusta. Claro, el corazón también, pero ahí es un poco más fibroso. Entonces, es mucho más difícil, digamos, de incluirlo. Claro, incluirlo en esa etapa, porque recordemos más que adelante. Más adelante. ¿Por qué? Porque tiene que haber una consistencia tipo puré los primeros meses. Por eso el hígado. Exacto, y la sangrecita. entonces, claro, porque es un poco más arenoso, ¿sí o no? El hígado. Entonces es más fácil de mezclarlo con una alcachofita, con un poco de puré. Siempre entonces, mezclarlo. Sí, definitivamente siempre. ¿Por qué? Porque recordemos algo muy importante. Las carnes rojas fundamentalmente nos brindan un nutriente, que son proteínas. Las proteínas nos brindan crecimiento. Entonces siempre debemos mezclarlo con otros grupos de alimentos para completar nuestro requerimiento. Ahorita nos vas a decir cómo mezclarlo. Perfecto. Porque tenemos una llamada de Juliana desde Lurín. ¿Cómo está, Juliana? Carolina, muy buenas tardes. Quería consultar, ustedes estaban hablando justo de las vísceras. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, el tema, en mi casa consumí mucho lo que es hígado de pollo o hígado de res, pero también me han dicho que no abuse mucho de eso porque tiene colesterol alto. ¿Qué tanto de verdad hay en eso? Y me preocupa un poco porque justamente tengo ya un niño al cual le doy a veces papillas de hígado, ¿no? Con el fin de que no sea desnutrido. Entonces me preocupa un poco si tal vez debo bajar la ración o aumentar. No sé qué me puede ser tu especialista. Julián. Gracias por tu pregunta. Fundamentalmente en los adultos, básicamente, ¿qué pasa? Hoy en día la oferta alimentaria pues no es tan saludable, entonces tendemos a irnos por la comida rápida o alimentos muy ricos en azúcares refinados fundamentalmente, ¿no? Entonces terminamos teniendo sobrepeso, dislipidemia, lo que llamamos, probablemente triglicéridos altos. ¿Qué es dislipidemia? Es la alteración de la grasa en sangre fundamentalmente. Podemos tener lo que comúnmente se conoce los triglicéridos altos, que básicamente es un dato que me da a conocer cómo está la calidad inmediata de tu dieta. Entonces, probablemente muchas personas padecen de estos triglicéridos altos, inclusive del colesterol alto. ¿Y que no necesariamente se ve reflejado en el peso? A veces no, definitivamente. Podemos tener pacientes de complexión delgada, pero con este problema de triglicéridos o colesterol elevado. Es cierto, generalmente los pacientes con este tipo de problemas solemos decirles que disminuyan el consumo de este tipo de productos fundamentalmente, porque tienen un alto contenido de colesterol y que fundamentalmente prioricen alimentos bajos en grasa, ¿no? Que puede ser carnes blancas, inclusive, ¿no? O sea, podemos consumir, digamos, chuleta de cerdo, que tiene bajo contenido también de grasa, es apto a la parrilla, al horno, cuida mucho el tipo de cocción que tengas, ¿no? Y incluye bastante la combinación de vegetales, inclusive, muchas veces uno puede comer un filete, inclusive de carne roja, magra, pero acompañado de una ensalada de vegetales verdes, con palta, exacto, ¿no? Y no necesita ningún otro complemento. Exacto, no. Bueno, sí, un alimento que te brinde energía, ¿no? Para poder tener el punche para continuar tu día, como decimos, ¿no? Que en este caso, pues, puede ser un puré de papa, una menestra, una papa al horno, que es totalmente diferente quizás a acompañar a veces una carne que la pueden poner, digamos, en una parrilla y ya puede estar chamuscada, por decirlo, con papas fritas y quizás mayor cantidad de salsas y un poco de arroz, entonces, y un vaso de gaseosa. Entonces, si se empiezan a dar cuenta,
da un poco es cómo yo empiezo a combinar los elementos que estoy consumiendo, ¿no? Tenemos más consultas si seguimos con el tema de cómo mezclar las carnes que nos recomienda Litsi Porras. Igual si tú consideras que la carne no debería incluirse en la dieta, estás invitado o invitada a marcar el 212-4024. Ahora desde Huancayo, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola. Buenas tardes, mi nombre es Elsa. Elsa, ¿cómo estás? Baja el volumen de tu televisor para escucharte bien, por favor. Cuéntanos. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ahora ya. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo me encuentro estudiando bastante por diversos cursos académicos que estoy llevando. ¿Qué tipo de carne debería consumir más para tener un buen desempeño intelectual? Ahora vamos a pedir que nos suban más el volumen. Tú, Elsa, no le subas nada, pero aquí en interno para escuchar bien tu consulta. ¿Qué sueles hacer, nos decías? ¿Me escuchas? Sí. Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿Aló? Adelante, cuéntame. ¿Aló? Quiero saber qué tipos de carnes debo incrementar más a mi dieta para tener un buen desempeño intelectual. Y la otra pregunta es, bueno, mis papás son mayores y quisiera saber qué carnes deben de dejar de consumir a partir de los 50 años. De tus consultas, Elsa, gracias por llamarnos desde Huancayo. Ella quiere mejorar su rendimiento cognitivo. Así es. ¿Qué le puedes aconsejar? Esto es algo muy importante definitivamente, ¿no? Hablábamos del hierro, ¿no? Las mujeres tendemos a tener deficiencia de hierro porque tenemos menstruación, ¿no? Entonces, o a veces también hay pacientes que tienen patologías, digamos, asociadas a la deficiencia de hierro y pues puede haber desconcentración como pero el por lo déficit general B12. se marca más en mujeres que en hombres. Sí, generalmente a veces pues el déficit de hierro puede estar más presente en mujeres, ¿no? Ahora, las carnes rojas pueden ser de res, de cordero realmente, de ternera. La idea es que ella realmente, en tu caso, Elsa, si sientes, digamos, algún tipo de desorientación, cansancio o falta de concentración o que te empiezas a olvidar las cosas, tal vez anda donde un especialista que te haga un examen, un hemograma, digamos un dosaje de B12, que también es importante en muchos pacientes. Entonces, podemos ir haciendo ahí un correcto diagnóstico quizás de los síntomas o clínicos que ella pueda estar percibiendo por los cuales siente que quizás no tiene pues un desarrollo cognitivo adecuado, ¿no? Ahí quizás tú consideras que el tema de mezclar los alimentos hace que no tenga tanto efecto el nutriente de la carne y por eso ella no lo siente tan fuerte. Quizás puede ser al revés, que quizás dentro de nuestro organismo hay factores que no proporcionan la absorción adecuada. Me dejo entender. Entonces, por eso es tan importante hacer un correcto diagnóstico. Muchas veces también podemos sentir cansancio, agotamiento, y sí puede pasar lo que me dices. A veces una deshidratación simplemente puede producir cansancio, agotamiento. Un paciente hipotiroideo puede estar también cansado, con caída de cabello, falta de concentración. Un paciente que tenga glucosas elevadas o bajas también puede percibir falta de concentración y quizás pueda creer que tengo que comer más o qué me puede estar pasando, ¿no? Entonces, estos signos son muy importantes de identificarlos fundamentalmente y poder hacer un diagnóstico correcto para poder ayudar al paciente como tiene que ser. Excelente. ¿no? En el caso de sus papis que están ya en la base 5, ¿no? Pero base 5 también, son súper jóvenes, claro, son súper jóvenes, pero ya pongámonos de 50, jóvenes. 60 y más. Yo diría que de 70 a inclusive un poquito más arriba. A veces, quizás en el caso del consumo de carnes rojas puede llegar a ser un poquito difícil porque hay carnes rojas que son más fibrosas, ¿no? Entonces, buscar quizás cortes mucho más suaves, lomo fino quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que muchas veces se puede perder piezas dentales y digamos que la masticación no puede ser la más adecuada, pero tenemos otras alternativas, como habíamos hablado al inicio, al igual que como con los bebés, empezamos a hacer con los adultos mayores. Entonces podemos procesar la carne en casa, puede consumir, digamos, la carne molida, procesada, ¿por qué no? Digamos, en una pasta, por ejemplo, o acompañado dentro de una caigua rellena, un tomate o pimiento relleno, que son alternativas muy saludables. Igual tendría su consumo, lo recomendable es 2 veces a la semana. Sí, puede llegar a ser de carne roja 2 veces a la semana, el tamaño de la palma de la mano, cubre alrededor del 50%
50% de nuestro requerimiento dentro del día. Entonces, para asegurarlo, podríamos estar consumiendo hasta 2 veces al día tranquilamente. Ahora, dentro de los adultos... ¿A la semana? Sí, o sea, dentro del día cubre, recordemos, el 50%. Entonces, hay otras fuentes proteicas. El huevo que me como en la mañana, tal vez, ¿no? O quizás la presa de pollo que me como dentro de la sopa. Entonces, hay diferentes... Todo va sumando dentro del día. Pero sí es cierto también, conforme va avanzando la edad, el proceso de absorción no es el mismo, es diferente. Entonces, hay mucho déficit nutricional en los adultos mayores, ¿no? Podemos ver que hay pérdida de masa muscular, que también es un factor muy, muy importante, digamos, dentro del beneficio que tienen las carnes rojas. Entonces, generalmente lo que hacemos es acompañar una alimentación, digamos, blanda, ¿no? Incluyendo definitivamente fuentes de carne roja, porque son súper necesarias para esta etapa, y ayudándonos a veces de módulos proteicos, ¿no? Para ayudar a este tipo, digamos, de pacientes dentro de este grupo de edad. Pero Elsa, tus papás tienen 50 años, están genial, creo, tranquilamente pueden comer de todo todavía. Elsa. Sí. Ahora vamos a responderle a Dante, que está en la Victoria. ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes. Mi pregunta era... Baja, por favor, el volumen de tu tele, Dante, para escucharte bien. Ya. Yo tengo... Ya. Cuéntanos. Tengo una hija de 17 años, está en la universidad y de la noche a la mañana dejó de consumir carnes rojas y pollo. Consume pescado, sí. Quería saber si es bueno, muy malo, más o menos, qué tan bueno es para eso. ¿Qué lo hizo? Bueno, en la universidad le dan algunos videos sobre las crianzas de esos animales y bueno, pues no estaban bien criados, los criaban medio salvajemente, entonces ella por eso pues tomó esa opción, ¿no? Lo que quería saber es qué tan peligroso es de la noche a la mañana dejar de comer esas carnes, ¿no? Pero come pescado, ok, muy bien. Bueno, come otras fuentes básicamente de proteínas, ¿no? Entonces hay que identificar acá realmente los nutrientes que ella estaría dejando de consumir quizás por el déficit de carne roja entre su dieta, ¿no? Que puede ser el tema del hierro y básicamente el B12, ¿no? Entonces podemos incluir realmente otras fuentes, en este caso está comiendo pescado, está comiendo carne blanca, yo diría que podrías estar tranquilo, habría que hacerle un dosaje de hierro una vez cada 6 meses para que estés tranquilo, puede consumir menestras, mezclarlas como hemos hablado con algún tipo de cereal, ¿no? Y acompañarlo de algún cítrico. Recordemos que las menestras son básicamente ricas en hierro, pero es un hierro de origen vegetal, entonces digamos que la biodisponibilidad de este hierro dentro de nuestro organismo no es tan alta, siempre hay que ayudarlo, digamos, con vitamina C para poder ayudar a que la absorción sea mucho mejor en este sentido, ¿no? Y bueno, si ¿qué pasa si consumimos solo la menestra sin cítrico? No hay mucha... Digamos que la absorción, si pudieras llegar a que sea en un 95%, sería mucho menos, ¿no? Estamos hablando de un 60%, quizás un poco menos, acompañada de una zarcita, de una zarza criolla, o ponerle un poquito de limón encima de tu menestra, vas a ayudar y vas a favorecer la absorción de ese hierro vegetal fundamentalmente. Y pasa con todas las menestras realmente, ¿no? Y sería un comparativo de la carne. En este caso, si sumamos en valor, en tema proteico, siempre tenemos que acompañarlo con algún cereal, recordemos, para completar el tema de los aminoácidos, eso es importante. Y el hierro, como te menciono, es un hierro de origen vegetal, diferente totalmente al hierro que viene de las carnes rojas, carnes blancas y a veces pescado, y necesita una ayudadita, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos acompañarlo con una limonada, con una naranjada, en todo caso. ¿Antes o después? Durante. Digamos, sí, exacto. Mientras, por eso siempre recomiendo quizás exprimir un limón encima de la menestra mientras vamos consumiendo. O como mencionabas, la zarza criolla, que es un acompañante genial de las lentejitas de los lunes, por decirlo así. Tenemos otra consulta para ti, Litsi, ahora desde el Cercado de Lima. Janet, ¿cómo estás? Buenas tardes, quería hacer una consulta. Yo tengo 2 meses de embarazo, pero para mí, ¿qué es recomendable que debo comer? ¿Carne, pollo, carne, pescado, no? ¿Cuántos meses de embarazo? ¿Cuántos meses tienes, Janet? 2 meses.
Así es. Qué bueno, Janet, felicitaciones. Bien, felicitaciones, bendiciones, Janet. Bien, el consumo de proteínas es esencial nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de una etapa fundamentalmente de gestación, hay crecimiento de tejido. Cuando hay crecimiento de tejido necesitamos proteínas de alta biodisponibilidad, vuelvo a mencionar, y hierro de nuevo, y zinc, y complejo B. Entonces son muy importantes, exacto, ¿no? Pero se engloba generalmente en este grupo que estamos hablando, ¿no? Que son de las carnes. Entonces, tranquilamente, si realmente no estás pasando dentro de esos 3 primeros meses que son caóticos para muchas, ¿no? Y tienes tolerancia, digamos, muchas veces los problemas digestivos se presentan en los 3 primeros meses, ¿no? No hay tolerancia, hay indigestión, no procesos, digamos que el tiempo de digestión de los alimentos es mucho más largo. Entonces, te recomendaría en todo caso que busques un corte de carne súper blando, que hagas cocciones al horno fundamentalmente, simplemente con un poquito de ajo, orégano y sal para que puedas tener mejor tolerancia y tratar de colocarlo a la hora de almuerzo, ¿no? Acompáñalo siempre de vegetales para favorecer un poco más la digestión, de palta. La palta ayuda mucho también dentro del proceso de digestión de carnes, eso te va a favorecer bastante y no dejes de consumir definitivamente, ¿no? Es un muy buen elemento protector fundamentalmente para evitar anemia y para asegurar el crecimiento que necesita tu bebé fundamentalmente en tejido. Excelente. Ahora vamos con Nicole. Buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Tenía una pregunta. Tengo hipotiroidismo y quisiera saber si, aunque tenga una buena dieta, tal vez pueda seguir engordando, no sé. ¿Te gustaría preguntarle algo? No, fundamentalmente el paciente hipotiroideo, hay una deficiencia de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, digamos que tu metabolismo está un poco disminuido y necesitas cambiar varias cosas dentro de tus hábitos de alimentación, de tu estilo de vida y recibir medicación. Imagino que si ya tienes el diagnóstico debes estar recibiendo medicación actualmente. Lo siguiente es cambiar tus estilos de vida, ¿no? Tener una alimentación mucho más sana, balanceada. Quizás yo te recomendaría que busques a un especialista, un nutricionista, para que te pueda asesorar, fraccionar tu alimentación, porque, ojo, no es dejar de comer, es realmente aprender a alimentarte correctamente, fraccionar tus comidas y comer lo que necesitas. Y algo muy fundamental que tienes que hacer es actividad física. Realmente es una recomendación básica, es el pilar fundamental para poder también controlar enfermedades como la que tienes tú actualmente, el hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular, sobrepeso, obesidad. Es muy importante que ayudemos a que tu metabolismo basal aumente. Entonces, te recomendaría fundamentalmente que trates de empezar a hacer actividad física para que puedas lograr mantener un peso saludable. Muy bien, están las recomendaciones de Litsi Porras para Nicole. Estaba pendiente un poco también más el tema de combinar la carne, ¿no? Para que sea una alimentación balanceada, como lo has mencionado. Exacto. ¿Qué otras recomendaciones nos das al respecto? Esto es muy importante lo que has mencionado, ¿no? Como decía, combinemos siempre una carne con abundante cantidad de vegetales, con una guarnición que puede ser menestra, señora, puede ser su carapulcra que le gusta, no hay problema, arroz. De preferencia siempre vamos a recomendarle las cosas integrales, ¿no? Porque tienen mayor contenido de fibra, ¿no? Si usted en todo caso, bueno, no hay la opción de comprar un arroz integral, pues puede consumir pues un arroz blanco, pero no lo haga pálido, ¿no? Póngale un poco de color, un poco de zanahoria, de alverjita, de cebolla, tomate, lo que le haya quedado básicamente en la refrigeradora, pero pongámosle eso que se le ha quitado, que es fundamentalmente la fibra, ¿no? Entonces, generalmente lo que necesitamos es mejorar nuestro impacto de consumo de fibra día a día para protegernos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de elevadas cantidades de glucosa en sangre. Entonces, realmente el conjunto de hábitos saludables en ese sentido va a ser realmente que tengamos un estado de salud óptimo, adecuado, ¿no? Ahora, se sabe también por diferentes estudios que las carnes dan mucha sensación de saciedad, de plenitud, de llenura. Por ello las incluimos dentro de los planes de alimentación para bajar de peso, ¿no? Entonces, muchos pacientes a veces llegan a consulta. No es un mito, entonces sí es real que... No, por supuesto, te brinda mucha sensación de plenitud y llenura, pero a veces, digamos que
llegan pacientes a consulta, ¿no? Que están tratando de bajar de peso, pero con planes de alimentación mata hambres, ¿no? Comiéndose la dieta de la sopa o quizás solamente una fruta durante todo el día. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Lo único que hace es poner a tu cuerpo en bastante que podría generar estrés. un efecto momentáneo, pero luego... Claro, hay una pérdida de líquido, hay una pérdida proteica en el momento, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y lo único que haces es sentirte cansado, demacrado, caída de cabello, anémico. Entonces, realmente hoy en día se sabe, y lo que está realmente validado es que para poder tener un peso saludable, usted lo único que necesita es tener estilos de vida saludable, ¿no? Comer sano, hacer actividad física. Y bueno, a veces nos cuesta más trabajar en nuestra propia voluntad y preferimos buscar la pastillita milagrosa o digamos el papel que te diga todo lo que tienes que hacer, ¿no? Digamos sin mucho esfuerzo, ¿no? Pero no necesariamente esto definitivamente no es lo mejor para nuestro estado de salud. Ahora, mencionabas en opciones de carnes, el cordero, la ternera, la res. ¿Qué diferencia tiene cada una de estas? Bueno, simplemente la diferencia del animal, el contenido graso también, ¿no? En cada uno, pero no tengamos miedo. Porque la grasa, para algunos puede ser pesado. Pero son hábitos dentro de todo nuestro país, ¿no? Que se consumen fundamentalmente, ¿no? Y el tema es, como te digo, nuevamente el tipo de cocción, ¿no? Pero si lo hacemos en un estofado, en un guiso, al horno, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Hay mucho mito con el tema de la grasa. La grasa es necesaria para nuestro cuerpo también, ¿no? Hay que tratar de evitar la grasa de las frituras que hablábamos al inicio, ¿no? Quizás de las papas fritas o de los productos de confitería, de bollería, fundamentalmente, ¿no? Que los son quequitos, los que tienen los quequitos, los postrecitos. Exacto, ese tipo de cosas que tienen abundante contenido de grasa y también de azúcares simples, ¿no? Pero sin embargo, la grasa propia de los alimentos dentro de una buena cocción es parte del cuerpo, necesita grasa saturada. ¿Y también, a qué personas ¿no? tú le dirías, sí, mejor a ti no te damos? O sea, ¿qué contraindicaciones existen para la carne? Las personas que sufren de ácido úrico elevado o de gota, solemos, digamos, restringir un poco el consumo de carne roja hasta que pase el proceso, que también va asociado a otras cosas, a consumo de productos de embutidos, de productos enlatados, ¿no? Interesante que menciones lo de los embutidos, perdón, porque en el Perú es el país que consume la menor cantidad de embutidos en la región. Y no sé por qué desde hace un tiempo yo sí como que no tengo mucha confianza así con los embutidos. Hay que buscar realmente productos de buena calidad. ¿Cómo nos damos cuenta que un embutido es de calidad o una carne también es de buena calidad? Cuando empezamos a leer un poco el etiquetado nutricional, ¿no? Una carne tiene que pasar por un, digamos, debe pero estar en un siempre proceso. El etiquetado nos dice la verdad. Bueno, sí, pues porque debería, pero no siempre, ¿no? La mayoría, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces tú puedes coger un embutido y tú puedes estar creyendo que estás comprando hot dog que tiene un montón de carne para tus niños, pero el primer elemento que tiene es almidón. Entonces, realmente de valor proteico no tiene. No. Tiene un producto que solamente va a dar sensación de plenitud y llenura y va a engordar. O sea, a tus si niños, leemos almidón, probablemente. mejor no lo compramos. Definitivamente, porque tú estás invirtiendo en un producto ¿para qué? Para que brinde crecimiento a tus niños, ¿no? Compran la mayoría de personas un hot dog o un embutido porque dicen, no, es carne, no es otra forma de que pueda consumir este elemento. ¿Qué nos dices de la proteína, popular ¿no? salchicha huachana? Bueno, de vez en cuando no está mal, ¿no? ¿Qué significa de vez en cuando? De vez en cuando quiere decir si tienes un hábito de consumo alto de frutas, de vegetales, elementos que te brinden protección y haces actividad física, puedes darte un gusto de vez en cuando. Claro, si como un bowl entero de salchicha huachana, probablemente con 3 panes francés y esa mañana, pues, no sé, abrí mi leche chocolatada y también me la consumí. Tipo esas cosas, definitivamente no. Volvemos al tema del equilibrio. Me dejo entender lo que hablábamos, ¿La salchicha ¿no? huachana es más fuerte que el chorizo o al revés? Puede llegar a ser igual, dependiendo Sí. de la calidad de chorizo, por supuesto, ¿no? Porque como te digo, lamentablemente a veces no hay un control, digamos, adecuado dentro de la norma, como mencionabas, para el control de los embutidos, ¿no? Entonces a veces resulta mucho más confiable comprar las cosas, pues, obviamente congeladas, porque hay un proceso, digamos, de confianza donde no hay contaminación, es mucho más seguro. en ese Nos hablabas que sentido. en el etiquetado, por ejemplo, si es el caso de un hot dog, vemos almidón, no lo compramos. No, Ahora, en el realmente- mercado no necesariamente hay un etiquetado, lo vemos ahí en vitrina. ¿Y el color cómo es?
El brillante. El color nos va a dar la referencia. El color ¿Cuál es el color? Claro, el color básicamente, por ejemplo, que encontramos en los mercados es un color fosforescente, ¿no? Entonces tiene bastante en algunos, cantidad. ¿no? Porque también vamos a decir que en los mercados hay también Hay de variedad, todos, ¿no? exacto. Esos son los que tienen que evitar realmente, porque tiene mayor cantidad de Los que nitritos. son muy fosforescentes. Exacto, mayor contenido de nitritos, nitratos, que son las sustancias básicamente que perjudiciales para nuestra salud. Tienen que ser ¿no? más oscuritos. Debe ser un poco más, digamos, llevado a pardos, mucho más oscuros, que te den, digamos, la seguridad, entre comillas, porque vuelvo a decir... Claro, no nos garantiza nada. Exacto, no te garantiza nada, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor realmente priorizar el consumo de carnes antes que el embutido, si es que quieres brindar un tema de salud. En cuanto a las carnes, uno tiene que tocarlas para también saber si son buenas o no. En el Eso tacto también es porque falso. estás contaminando, exacto, y la carne Entonces en el todo tiene que ser con la mercado, vista, sin caso no tiene etiquetado. en ese sentido, si tú estás tocando, imagínate cuántas personas antes que tú han venido y han tocado esa misma carne que Me tal vez muero. quieres comprar. Entonces, si Ahora, estás se en el deben lavar las mercado, carnes ¿no? antes de prepararlas. Ah, no, por supuesto, ¿no? El tema de higiene, eso es algo fundamental. Y no solamente la carne, la tabla de picar, hay que cambiarla a cierto periodo. ¿Solo es agua o tú qué tipo No, nos solo das? es agua. No, solo es agua realmente. ¿Lo Solamente es- refregamos o solo un poquito? No, solo agua realmente. Ya. La carne suele suavizarse ciertos cortes, Ajá. pues obviamente con el martillo de cocina, digamos, para poderla hacer mucho más palpable. Nos vas a sana. decir ahora también cómo Al reservarlo, paladar. porque es muy importante el tema de cómo almacenarlo en la refrigeradora, Sí, ¿no? eso es importante. Vamos a responder primero la llamada de San Juan de Miraflores. Julio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Julia, perdón. Sí, buenas Baja tardes. el volumen de tu tele para escucharte mejor, por favor, Julia. Bien. Que nos escuchemos acá repetidos. Bájale todo el volumen a tu tele y cuéntanos qué quisieras comentar sobre el consumo de carnes. Lo que quisiera preguntar era lo siguiente. Nosotros somos una pareja de 75 años. Entonces, mayormente nosotros consumimos pescado, pollo y pavita. Carne de res quizás una vez al mes. No consumimos mucha carne de... No. Y embutidos muy poco tampoco, no. Lo único que quisiera saber con qué más puedo aumentar. Menestras, sí, también preparo menestras, ¿no? Y como dice, siempre le hago una salsa criolla con su limoncito. Y no sé si estará bien todo eso o algo más debo de aumentar. ¿Cómo están de peso, tú y tu pareja? Estamos un poquito subidos de peso. ¿Correr, a caminar, a trotar? Bueno, caminamos sí, no, pero no, yo no puedo caminar mucho porque tengo espolón en los talones. Entonces, como me duele, no, pero camino, bueno, dentro de lo posible procuro caminar un poquito. Pero Muy bien. no hago Bien. caminatas. Recomienda Litsi. Gracias, Julia, por la llamada. Bueno, genial tu repregunta también, porque es muy importante realmente ver cómo está el tema del peso dentro del hábito que ella quiere lograr, ¿no? Bueno, si tenemos este problema dentro de los miembros inferiores, pues la natación es una excelente alternativa, ¿no? En ese sentido, para los adultos mayores, los acuaeróbicos, por ejemplo, el tema es estar en movimiento, ¿no? Y dejar de estar sedentarios. Eso es algo muy fundamental, señora Silvia, para usted y para su esposo. Julia, perdón, trate de buscar fundamentalmente alguna actividad, algo cercano, de repente en un complejo dentro o cerca de su municipalidad, puede tal vez buscar hacer algún tipo de actividad física. ¿Lo que te contó estaba Ahora, bien? Sí. Sí, definitivamente ella consume proteínas dentro de la semana, ¿no? Si hay alguna restricción que le haya hecho su médico respecto a las carnes rojas, totalmente respetable, pero si no, realmente, si usted simplemente lo ha dejado, puede empezar a consumirlo realmente 1 o 2 veces a la semana sin ningún problema, como habíamos mencionado, ¿no? Quizás en un lomito saltado o dentro de alguna verdura, ¿no? Que es generalmente lo que recomiendo siempre, ¿no? Dentro de un pimiento relleno, un tomate relleno, una caigua rellena, claro. y queda riquísimo realmente, ¿no? Con cebollita, tomate, aceitunas, pasas,
podemos empezar a consumirlo. Muy bien. Lo que ella no mencionó es un grupo de alimentos muy importante, los vegetales, mencionó menestras, ¿no? Y las frutas, ¿no? Entonces, vegetales y frutas también es muy importante en la etapa del adulto mayor para evitar generalmente enfermedades coronarias, ¿no? Cardiovasculares y también para prevenir estreñimiento. Algo muy importante también muchas veces cuando estamos sedentarios, los adultos mayores tienden a sufrir de estreñimiento. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no hay mucha motilidad, no hay, digamos, motilidad intestinal y a la par pues disminuyen el consumo de frutas y vegetales, ¿no? Ya sabes, entonces, Julia. Algo que debería ella incluir, ¿no? Anímate a la natación que ya está saliendo solicito aquí, entonces Sí, puedes eso es ir. Litsi, gracias por haber venido. Gracias. Queda pendiente solamente tu respuesta del almacenamiento rapidito, por favor. Sí, es algo muy importante la congelación. No traten de hacer las compras y no tener en el carro la carne mucha cantidad de tiempo. Inmediatamente lleguen a casa, lávenla bien, traten de sellarla en bolsas separadas y cuando quieran descongelarlo, háganlo un día anterior, ¿no? Okay. Pásenlo del congelador a la refrigeradora para poder tener un consumo de carne, digamos, la calidad de la carne mucho mejor. Excelente. ¿Dónde la gente puede contactarse contigo? Bueno, pueden ubicarme al 434-3535 en Vitaterapy, ahí los puedo atender. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Gracias. Litsi Porras, nutricionista. Vamos a hacer una pausa y regresamos con actividad. Ya que estamos hablando también de que es muy importante la actividad física, vamos a hablar de los deportes de aventura. No te pierdas esto luego de la pausa. Gracias.